gracias de nuevo al profesor Cristóbal Rodríguez. Vivimos en un mundo donde definitivamente tenemos que escuchar las diversas opiniones para hacernos una idea, principalmente lo que no tenemos ningún tipo de conocimiento ni de experiencia jurídica. Por eso decía que el programa de hoy iba a ser con dos jurisconsultos. En este caso específico me lleno de orgullo porque un chico joven, juventud, divino tesoro, y siempre ustedes saben lo que yo pienso de la juventud. Él de casta le llega al galgo porque tiene por todos los lados la verdad de ser brillante y es brillante. Nacef Perdomo con nosotros. De verdad que me enorgullezco de tenerle aquí. Él es tan sencillo que dice que a él no le gustan los currículum y que sencillamente lo que él quiere es que sepan que él es un especialista en derecho constitucional. Querido Nacef, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Taina. Gracias por invitarme. Tremendo lío para ti porque vas a ser entrevistado por una persona que lo que es médico, abogada. Mi padre, abogado, médico cirujana. Mi padre, abogado, era la persona que junto al profesor Juan Bosch yo más admiraba, y la verdad que lo más que llegué a hacer era que a los pies de él me dictaba los actos notariales y yo escribía. Pero Nacef nos convoca algo importante en este momento. En primer lugar, la Junta Central Electoral, a través de una resolución, emitió convocatoria a nuevos procesos electorales porque definitivamente mayo está a la vuelta de la esquina y estamos en medio de una pandemia. Hay posiciones encontradas de si la Junta tenía facultad para hacer eso o no. Esta primera pregunta, ¿qué cree el especialista en Derecho Constitucional Nacef Perdomo en relación a este tema? Mira, la verdad es que yo pienso que sí, que la Junta tiene la facultad para hacer lo que hizo. Por una razón muy sencilla. La convocatoria para las elecciones generales en las que cada 4 años se escoge a los congresistas y al presidente y al vicepresidente no es una convocatoria extraordinaria en ningún sentido. Es tan ordinaria, es decir, está tan prevista en el ordenamiento constitucional que la misma Carta Magna la sostiene y dice, bueno, cada 4 años se va a reunir la Asamblea Electoral a escoger a los ciudadanos que van a ocupar esos cargos. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que no se va a poder celebrar por razones de todo conocida y que nadie cuestiona realmente esa asamblea electoral en la fecha prevista, que es el 17 de mayo. En base, la Junta se apoya en base a la ley de régimen electoral para poder hacer esta convocatoria, de acuerdo a su opinión. Bueno, lo que pasa es que no tiene ni siquiera que llegar a la ley, porque tú te quedas en la misma Constitución y te das cuenta cuál es la solución. El hecho de que no se pueda celebrar esas elecciones en la fecha constitucionalmente prevista, ¿quiere decir de alguna manera que la convocatoria constitucional ha quedado anulada o ha quedado sin efecto? No. Esa convocatoria es obligatoria, absoluta. No tiene un fundamento legal, no tiene un fundamento administrativo, tiene un fundamento constitucional. De tal manera que si no podemos decir, como no podemos hacerlo, que esa convocatoria ha quedado anulada, entonces lo único que se está haciendo es moviendo la fecha. Pero la fecha, aunque también está en la Constitución, la fecha no es el elemento sustancial o fundamental de esa convocatoria. El elemento sustancial o fundamental de esa convocatoria es que la Constitución dice, bueno, hay que tener presidente, vicepresidente y congresistas y el pueblo es el llamado a escogerlo. Entonces, cada 4 años se abre. La fecha no es lo esencial, como ya decía, y por lo tanto, que por razones que nadie está cuestionando ni nadie va a cuestionar, o nadie razonable por lo menos, no se puede celebrar el 17 de mayo, tercer domingo de mayo. Entonces, la Junta lo mueve a otro momento. ¿Qué pasa? Es la misma Constitución que le da a la Junta la capacidad de reglamentar y decidir todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Entre esas funciones está la celebración, la organización y celebración de esa asamblea electoral.
como a esa convocatoria que queda abierta, que es constitucional, lo que el gran problema es la fecha para que la Junta Central Electoral y para que el pueblo dominicano pueda efectivamente ejercer su derecho al voto, lo que la Junta ha hecho es mover la fecha y ya. Entonces, podríamos decir, Nacef, perdona que te interrumpa, no. perdona que le interrumpa, profesor, aquí cabría lo mismo que lo que pasó con las elecciones extraordinarias para el plano municipal. Bueno, yo creo que este es un caso incluso más claro, en el sentido de que la Junta es más clara la facultad de la Junta para hacer lo que hizo. Porque las elecciones municipales se suspendieron, ¿verdad? Ya había empezado, no se había concretado el proceso electoral. Es decir, no es que después que cerraron las urnas, la Junta las anuló. Eso la Junta difícilmente hubiera podido hacerlo. Pero viendo que también era imposible celebrarlo, a pesar de que ya se habían abierto los colegios electorales, la Junta decidió suspender. Son casos un poco distintos porque en esta ocasión es algo que no tiene que ver con la actividad humana, es decir, no es que se organizó mal el proceso, no es que nada que haya hecho el hombre o nada que hayan hecho seres humanos ha impedido la celebración correcta y completa del proceso, sino que es una pandemia, algo que atiende es una necesidad imperiosa mover la fecha de las elecciones y se está haciendo antes de que se abran los colegios. Por lo tanto, en mi opinión, es más claro ahora que en febrero que la Junta sí puede hacer. Okay. El profesor Cristóbal Rodríguez plantea que la Constitución le da esta misma facultad que la ley electoral le da a la Junta, la Constitución se la otorga a la Asamblea Nacional y que por vía de consecuencia, naturalmente, como conocemos el artículo número 6 de la Constitución, debería primar que fuera la Asamblea Nacional. Él incluso hace el hincapié que no es lo que él desee, sino que realmente es lo que está prácticamente establecido. Incluso se le hizo la observación de que habían otros juristas que tenían una opinión diferente, como el caso suyo, y él lo admite, pero dice que esto es la interpretación. Ahora yo le voy a hacer una pregunta un poco que me va por los neófitos que podemos hacerla. ¿Por qué se deja a tanta libre interpretación las cosas en el caso del derecho y específicamente en el derecho constitucional? Hay tantas libres interpretaciones. Por ejemplo, yo lo que soy es médico, cirujana. Hay diversos métodos para tú abordar un específico problema quirúrgico, pero están establecidos todo. En este caso yo veo que, y siempre lo vi con mi padre, con mi madre, que hay muchas interpretaciones. ¿Qué pasa ahí, Nacef? ¿Eso es solamente en nuestra... No. o es de manera general? No, mira, lo que sucede es que la Constitución está llamada a regir los problemas y conflictos más importantes de un Estado, a regular su solución, a prever cuáles son los mecanismos mediante los cuales nosotros podemos gestionar esos conflictos. Lo que pasa es que la realidad, y sobre todo la realidad política, es mucho más creativa que el constituyente. Y el constituyente lo sabe. Claro. Es algo de sentido común. Entonces, para tú tener una constitución que prevea absolutamente todas las posibilidades en todas las circunstancias, tendría que ser del grueso de 2 o 3 páginas amarillas. O sea, mucha la gente que ve tu programa no recuerda eso, pero la página amarilla era que venían todos los teléfonos del país. Así mismo es. Entonces, eso se haría inoperante al Estado, porque entonces el problema sería cuáles son todas las contradicciones internas que tendría el documento por la enorme cantidad de disposiciones internas. Claro. Es inevitable. O sea, a mayor cantidad de disposiciones, mayor probabilidad de contradicción. Y tampoco eliminaría la necesidad de la interpretación, porque entonces dos disposiciones que pudiera parecer que aplican para un mismo caso, habría que decidir cuál sí y cuál no. Exacto. Entonces, en realidad, las constituciones tratan de establecer una serie de reglas generales, de principios,
y algunas cosas particulares para que se pueda desenvolver el mundo político, pero o sea, no puede nunca, sobre todo en un sistema democrático, dejar cerradas todas las posibilidades. Tiene que abrir un abanico para que se pueda escoger democráticamente qué es lo más razonable de todas las posibilidades que deja la Constitución. Vamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos, venimos con el tema de su artículo de hace algunos días. ¿Cuáles son los diversos escenarios que se podrán presentar en República Dominicana partiendo de la premisa de que no puedan celebrarse estas elecciones y que nos llegue prácticamente el 16 de agosto con este escenario de esta pandemia? Una pequeña pausa desde que regresemos. Los micrófonos todos suyos, querido Nacif. Continuamos conversando con Nacef Perdomo. Nacef Perdomo es uno de los jóvenes valores dominicanos, como ustedes pudieron ver ya anteriormente. La verdad que me regocijo muchísimo cada vez que lo veo. Me proyecto a su querida madre, también una mujer que ha dado en República Dominicana muchísimo, Margarita Cordero, y que ella me dijo en una entrevista que uno de sus orgullos más grandes es la formación que ella le dio a sus hijos, principalmente a su varón. Que Nacef Perdomo es de verdad un hombre que se apoya y respeta los valores femeninos. Un gran abogado constitucionalista dominicano, pero además que predica con el ejemplo las cosas, los valores que su madre le dio. Quería hacer este acotamiento porque no podía irme sin él. Aina, tú sabes lo que dicen, que solamente hay un niño lindo en el mundo, ¿eh? Pero mira, el mío también, pero yo estoy completamente de acuerdo con Margarita en este aspecto. Querido Nacef, los diversos escenarios en un momento de pandemia, donde una parte de la población no quiere respetar aquello de distanciamiento social, de colocarse las mascarillas. Como médico te digo que ojalá que nos sorprenda y podamos tener el control sobre esto, pero si no se tiene y nos están llegando los plazos, llega el momento del 16 de agosto, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios que planteaste en tu artículo fabuloso, de verdad, que creo que es de consulta obligatoria para todo el mundo en el país? Mira, realmente que no haya elecciones antes del 16 de agosto es un escenario lamentable. Yo creo que si en algo podemos estar de acuerdo todos los dominicanos en un momento como este, y a pesar de las diferencias, es en que eso lo mejor es que no pase. Ahora bien, como hablamos ahorita, no controlamos la pandemia, eso por muchos esfuerzos que se hagan, no sabemos cuándo vamos a estar en condiciones de convocar a 7,5 millones de personas para que acudan a la cita electoral. Espero que sea lo más pronto posible. Pero ahora bien, ¿qué ocurre? Mira, hay una situación, y es que ciertamente el mandato del presidente, la vicepresidente y el Congreso vence el 16 de agosto. Solamente hasta ahí los ciudadanos le dieron autorización para representarnos. Pero ¿qué pasa entonces? Bueno, si no hay elecciones, si no hay sustitutos, entonces lo que sí, y tomando en cuenta que en un estado de excepción no es posible reformar la Constitución, eso está prohibido por el artículo 271 constitucional, entonces lo que procede, a mi entender, es que las autoridades que fueron elegidas en 2016, todas, no es un asunto que se limite al presidente y la vicepresidenta, yo me refiero también al Congreso, que continúen en el cargo hasta que se celebren las elecciones. ¿Por qué? Eso es dentro del esquema constitucional actual. ¿Por qué? Primero, y yo he visto a alguna gente que ha propuesto una junta, una especie de triunvirato,
Eso no tiene un fundamento constitucional. Claro que no. No lo tiene. Entonces, tú no puedes sustituir a gente, a 200 y pico de personas que fueron elegidos por voto popular, por gente que no ha tenido esa autorización democrática, por lo menos en nuestro contexto constitucional actual. ¿Qué ocurre entonces? Hay algunos mecanismos de sustitución del presidente y la vicepresidente que pasan porque él, en su falta, asuma la presidencia de manera interina el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está llamado a convocar la Asamblea Nacional en un lapso brevísimo y que esa asamblea se tiene que reunir como se reúnen los cardenales cuando están escogiendo el Papa, de manera permanente y sin suspensiones prácticamente, para dormir y eso, pero más nada, hasta que escojan a un nuevo presidente. Pero eso tiene varios problemas. Primero, que el 16 de agosto no solamente cesan el presidente y la vicepresidenta, cesan el Congreso Nacional. Y entonces no habría Asamblea Nacional a la cual convocar. De tal manera que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en vez de interino, sería presidente y tendría permanente o hasta que haya elecciones, y tendría que gobernar por decreto además. Gravísimo. Porque no habría Congreso. Claro. Entonces eso no es una solución realista. Ese es el artículo 121. El artículo 126 de la Constitución dice que básicamente que el presidente de la Suprema asume, a falta de que el presidente o el vicepresidente electo puedan juramentarse, pero que no habría tampoco vicepresidente o vicepresidente electo. Exacto. Pero no solamente eso, cuando tú te vas al tema del Congreso, la Constitución Dominicana prevé la posibilidad de que se sustituyan miembros del Congreso, pero no al Congreso entero. Exactamente. No es posible porque es al Congreso que también le correspondería decidir, o a cada Cámara, cuál es la persona que va a suplir a ese que falta. Pero si faltan todos. Entonces tendríamos una situación en la cual el Estado Dominicano, por lo menos en su expresión democrática, el Estado Nacional, desaparecería porque no habría nadie ocupando los puestos en el Ejecutivo ni el Legislativo. La solución dentro de este sistema constitucional menos traumática en términos institucionales y democráticos es, aunque suene difícil, y lo es, que todos esos cargos continúen hasta que se puedan escoger sus sustitutos. Ahora bien, eso ciertamente necesita de un gran consenso político. Porque el derecho constitucional, sobre todo cuando trata problemas de este nivel, requiere, o más bien se compone del aspecto jurídico y el aspecto político. Y ciertamente no hay ninguna solución que vaya a funcionar si no hay un acuerdo político que la sustente, precisamente porque la Constitución no dice claramente qué es lo que tiene que suceder en estas circunstancias. Entonces el Estado no se puede quedar vacío, no puede desaparecer. Y o sea, llegó un acuerdo político para eso, o entonces hay otras dos opciones que yo creo que son más complicadas. Una, esperar que se suspenda el estado de emergencia, convocar con mucha urgencia la Asamblea Nacional para que reforme la Constitución y entonces tratar de buscarle ahí una solución, ya sea extender los periodos de algunos o de otros, si el Congreso que se quede, para que entonces el Congreso sí pueda escoger al sustituto, como sea. Eso pudiera hacerse, digamos, pero requeriría también de un consenso político, digamos, abrumador y de una capacidad de llegar a acuerdos muy rápidamente, acuerdos que van a ser muy complejos, porque ¿qué va a pasar? Las autoridades entrantes van a aceptar un recorte de su periodo o se va a tener que mover la fecha de juramentación de los presidentes. O sea, es bastante más complicado de lo que pudiera parecer a primera instancia. Pero bueno, eso pudiera hacerse. Lo que pasa es que entonces tendríamos una brecha de tiempo muy estrecha en la cual se tendría que trabajar esa situación. Estrechísima. Se ha logrado en otras circunstancias y es verdad que la reforma constitucional del 94 se hizo en 3 días, pero se hizo en 3 días después de 4 meses de crisis. Bien,
Entonces, eso es un proceso que hay que empezar a discutirlo, toda la posibilidad hay que empezar a discutirla ahora. La otra opción, que yo no creo que sea aceptable, o por lo menos tendría que hilarse muy fino, y yo no creo que sea una vía que en términos de la Constitución actual pueda ser considerada democrática, es la de establecer una especie de triunvirato. Pero, ¿quién escogería esas personas? ¿Quiénes serían esas personas? Si esas personas estarían dispuestas a aceptar voluntariamente que de todos los poderes constitucionales solo podrían ejercer algunos, ¿cómo vamos a sustituir el Congreso? Porque esa es otra situación de la que no nos estamos dando cuenta. Digamos, la nueva administración y el nuevo Congreso tendrían las funciones no solamente de esperar a que se prepare pasivamente, a que se preparen las nuevas elecciones. Hay que gobernar el país. Claro. Y se va a estar gobernando el país en un momento de crisis, además de política, la crisis causada por la pandemia. Así es. De tal manera que no es tan sencillo como nombrar gente buena, a ver cómo resolvemos. Eso no funciona tan fácil. Y hay un tema que a mí me preocupa particularmente. Primero, el presidente de la Suprema es presidente del órgano directivo de otro poder del Estado. Así es. Si lo que hacemos es, por ejemplo, al presidente de la Suprema, colocarlo como presidente de la República, o sea, cabeza del Ejecutivo, que pueda gobernar por decreto las funciones del Congreso y además es presidente del órgano directivo del otro poder del Estado, entonces ahí hay un problema de que estamos dándole todo el poder a una persona. Claro que sí. Suprapoderes. Claro, y eso no es que la gente sea buena o sea mala, es que los sistemas democráticos no pueden funcionar así. Exacto. Y además, yo creo muy sinceramente que el presidente de la Suprema Corte de Justicia actual debe estar rogándole a Dios que no ocurra eso, porque que imagínate, es un problema de magnitudes enormes. ¿Cómo va a ser la transición? Tendríamos dos transiciones de gobierno y un gobierno interino y al mismo tiempo la celebración de dos elecciones y al mismo tiempo de salir de la crisis. Wow. Es muy complicado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay continuidad, por lo menos del Congreso, ¿cómo vamos a aquilatar la legalidad de los actos del gobierno? ¿Cómo se van a tomar decisiones que haya que tomar por ley? Que se puede decidir no tomar, no crear legislación. Sí, pero como hemos visto, la realidad a veces te impone necesidades que tú no habías planteado. Sí. Pero además, el Congreso tiene la función constitucional, no solamente de legislar, sino también de fiscalizar. Así mismo es. De tal manera que ¿quién se estaría fiscalizando? El mismo triunvirato. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Y si se puede evitar, que debe evitarse, hay que tratar de que no ocurra. Me estoy repitiendo, pero es que para mí esa es una posibilidad que es verdaderamente preocupante. Perfecto. Y si se van por un camino así, entonces yo creo que República Dominicana estaría ciertamente ante una situación muy delicada que tendría consecuencias impredecibles, porque habría que organizar las elecciones y hay que ver qué pasa con la voluntad de esa persona o esas personas. Y yo entiendo que de todas las posibilidades, las primeras dos son, digamos, las que más, una, que es la primera, la de que haya continuidad de esas 200 personas, es la que es aplicable en el contexto constitucional actual. Otra, que sería una reforma, pero eso es un trabajo político y jurídico importante que va a tener que hacerse o empezarse ya, si es lo que se va a hacer. Empezar a pensarlo, aunque la convocatoria a la reforma se haga después que pase el estado de emergencia. Es que tampoco controlamos cuándo va a pasar el estado de emergencia. No, y eso es también un asunto lamentable, porque sin responsabilizar a nadie de eso, evidentemente las circunstancias van a llevar a que la decisión de levantar el estado de emergencia y las medidas sanitarias tenga un aspecto que no sea exclusivamente el cuidado de la salud de los dominicanos. Exacto. Y eso es un problema. Todavía. Claro. Porque también habría que ver
si se celebran las elecciones antes del tiempo prudente, podría haber un nivel de abstención horrible. Y eso vulneraría la legitimidad del Ejecutivo y el Congreso entrante. Claro, claro que sí. Entonces, realmente estamos en una situación compleja. Yo sé que las opciones que yo he planteado no son agradables, pero es que la circunstancia en la que estamos no permite otra cosa. Yo por mí, yo lo que quisiera es que pudiéramos votar mañana. Claro. Y se acabó. Claro. Y que no tuviéramos el problema de la crisis. Claro, claro. Pero eso no es posible, esos son deseos. Eso no es posible. Recapitulando, en este minuto final, diríamos que algo específico que está planteado de manera tangencial, o sea, en todos, es que tiene que haber un consenso entre las diferentes fuerzas de la nación. Eso no está en juego. Para tomar cualquiera de las medidas que usted plantea, tiene que haber consenso. Tiene que haber madurez política también, y todo el mundo tiene de una u otra manera que tratar de ceder en algo, porque estamos hablando que por el bien de la nación y por el bien precisamente del Estado democrático de República Dominicana, todo el mundo debe tratar de pensar. Concluimos ahí, Nassef, con algo específico, principalmente aquellos que no están de acuerdo con extender el mandato constitucional del Ejecutivo y del Legislativo, con aquellos que no están de acuerdo con salirse de los parámetros establecidos. Entonces, todos debemos pensar que aquello de la distancia que hay que guardar, el respeto que hay que guardar en este momento, y de quedarse en casa y de respetar las reglamentaciones de salubridad, en definitiva deben ser entonces lo mejor, porque tal vez eso nos pueda permitir, como planteabas, que podamos hacer elecciones en el tiempo para el que se ha convocado. ¿Qué crees en ese sentido? Mira, sí, yo creo que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para salir de esto lo antes posible, independientemente de las elecciones, pero también por el tema de las elecciones. Claro. Realmente República Dominicana se asoma a una situación, como decíamos ahorita, donde todas las opciones son desagradables, todas las opciones son chocantes. Yo entiendo a la gente que dice, bueno, pero que extender el mandato porque no van a tener legitimidad. Yo entiendo ese argumento. Lo que pasa es que, sí, ok, bien, lo quitas, ¿quién pones? Porque estos tampoco van a estar legitimados por el voto. Realmente no es un tema de soluciones, donde son posibles soluciones perfectas, y de hecho probablemente el consenso político lleve a unas conclusiones, unas soluciones que yo técnicamente te diga, mira, Taina, eso no está bien, técnicamente, pero si esa es la vía que se puede llevar el barco a buen puerto, bueno, esa será. Pero esa es una discusión que tenemos que empezar a tener ahora, porque si nos coge lo tarde con esto, entonces el 16 o el 17 de agosto el país se va a estar asomando a un vacío. Catastrófico. Sí, República Dominicana está, igual que todo el mundo, en una situación en la cual requiere de que su gobierno funcione de manera organizada y efectiva. Entonces, hay que ver cuáles son las posibilidades, que es lo que puede llevar a que haya gobernabilidad y además un gobierno que esté atento a lo que tiene que suceder. Obviamente, cualquier solución es una solución interina, y uno de los objetivos tiene que ser la celebración pronta de las elecciones. Wow, querido, sin desperdicio, de verdad, muchísimas gracias. Creo que después debemos hacer un espacio para hablar de esta famosa ley electoral que de una u otra manera también ha dejado cosas pendientes y que hay que en algún momento que revisar. Pero en este caso, estas herramientas que nos has permitido son fabulosas. Muchísimas gracias de verdad. Y mucha salud, cuídate mucho, mantén el distanciamiento social, sobre todo a cuidarnos y a utilizar mascarillas. Un abrazo grandote, gracias por estar en entonces. Gracias a ti. Agradeciéndole infinitamente a Cristóbal Rodríguez y a Nassef Perdomo por este programa de verdad de lujo.
Queremos también agradecerles a ustedes su sintonía. Después de escuchar todos los planteamientos, definitivamente tenemos en nuestra mano la llave, la solución de esta situación. Quedándonos en casa, respetando las medidas de salubridad planteadas por los organismos correspondientes, podríamos aplanar la curva y lograr el control para poder llegar al 16 de agosto con autoridades electas, como manda la Constitución. Definitivamente tenemos nosotros la solución. La próxima semana de nuevo y entonces, buenas noches y muchas bendiciones.